Buenos días con todos. Hoy día ya es la última fecha de la Semana del Cerebro 2021 que organiza Chapter Perú de la Society for Neuroscience y estamos muy contentos porque estamos ya en la segunda ponencia del día. Vamos a ver sobre neurociencia y creatividad. Para esto tenemos a un ponente que también es amigo nuestro ya hace unos meses atrás que nos conocimos en todo este mundo de la neurociencia. Hizo su doctorado en patología y biología celular en la Universidad de Montreal, Canadá, y bueno, es donde está ahora, ¿verdad? En Canadá. Desde allá nos está dando esta conferencia. Es investigador asociado de la Universidad de Montreal y bueno, está haciendo estudios en toda la parte de antígenos mitocondriales y su rol en la enfermedad de Parkinson, pero hoy día pues nos va a hablar sobre este tema de creatividad y neurociencia. Vamos a ver cómo nos complace en dar esta presentación. Gracias, Jorge, te dejo con el público para que pues, nos conversemos un poco del tema. Muchas gracias, Laura. Gracias a todo el equipo de Chapter Perú por la invitación y felicitaciones por haber logrado que la Society for Neuroscience tenga un chapter en el Perú, que es muy, muy importante. Hoy día voy a tocar un tema que en realidad es un poco diferente a las cosas que hago en el laboratorio, pero que es un tema bastante apasionante para mí. Y que involucra a todos los seres humanos. En realidad me llamó la atención hace más o menos un año lo que es la creatividad y cómo nuestro cerebro, o cómo la personalidad de nosotros está involucrada en el proceso creativo. Quiero empezar diciendo, no se mueve esto. Ok, la creatividad en el 2002, ¿me pueden ver? Sí. Ok. Se ha considerado como el recurso económico más importante para este siglo. Definitivamente, nosotros aquí en Canadá, en Estados Unidos e incluso en el Perú he visto que la creatividad y la innovación están teniendo un auge y al menos en ciencia y tecnología está ocupando el peso que debería tener, ¿no? La creatividad, les cuento, es un requerimiento para innovar, o sea, van ligados el uno del otro. Cuando hablamos de creatividad, normalmente la mayoría de personas asocia a la creatividad con el arte, con la literatura o con la música, el arte en general. Pero en realidad la creatividad está involucrada en todas las ramas del saber. O sea, en todas las ramas. Está en... ¿Aló? Está en el arte, está involucrada en la ciencia, en la tecnología, acá podemos ver en la literatura, o sea, en realidad la creatividad ha llegado, es parte del ser humano y en todas las líneas está, ¿no? Descubrir, generar ideas, es parte de la creatividad. Acá les voy a mencionar, les voy a presentar una foto que es una foto del centro de Montreal. Si fuera ingeniero químico o químico capaz, diría, mira, todo lo que tú ves allí o todo lo que tú ves alrededor está rodeado de química. Pero en creatividad, lo que tú puedes decir es que todo lo que tú ves allí es parte de la creatividad. Y de hecho, David Eagleman, que es un neurocientífico en la Universidad de Stanford, y que hay un documental en Netflix que ha sido lanzado el 2019, él nos dice que los seres humanos transformamos el mundo y la maquinaria, el motor que se encarga de hacer todo esto posible es la creatividad humana. En ese mismo documental entrevistan a uno de los arquitectos más visionarios de su generación, que se llama Jacques Engel, y él nos da un concepto desde su enfoque y nos dice, nosotros tenemos el poder y la capacidad de imaginar el mundo que no es nuestro mundo todavía. Y eso es bastante inherente al ser humano. Pero ahora pasemos al concepto. En realidad, ¿qué es la creatividad?
Han habido conceptos muy ambiguos, pero ahora la comunidad científica, los científicos que se encargan del estudio de la creatividad, por unanimidad han aceptado que la creatividad es la capacidad de generar una idea, pero esta idea tiene que ser original, o sea, nueva, inusual, única, infrecuente, estadísticamente rara, pero original. También tiene que ser apropiada, o sea, tiene que tener un valor, tiene que ser relevante, o sea, que tiene que ser realizable. No puedes tener una idea que nunca la vas a hacer, pues, ¿no? O sea, tiene que ser apropiada. Después la pregunta viene, ¿es que todos los seres humanos somos creativos? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar acerca de la creatividad y siempre dicen, no, yo no soy creativo, o siempre hay alguien que te dice, hay personas que tienen una creatividad que es impresionante y ellos como que nacen con eso, y hay otras personas que no nacen con eso. En el transcurso de la presentación nos vamos a dar cuenta que en realidad todos somos creativos. Em, y acá les voy a mencionar una de los el modelo de las 4C que fue propuesto por James Kaufman, que trabaja en la Universidad de Connecticut y que es bien famoso trabajando en creatividad. Y él nos habla de cuatro Cs, pero en realidad es lo que es creatividad, ¿no? La mini C, la pequeña C, la pro C, que es professional, de profesional, y la big C, que es la gran creatividad. De hecho, que como la creatividad es parte de nuestra personalidad, nuestro comportamiento, hay algo que también está asociado al proceso creativo, que es la pasión y la obsesión. Se dice que las personas que son apasionadas y que tienen una obsesión por descubrir algo son las personas que logran avanzar en el proceso creativo. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estas etapas. La mini C, que es la creatividad que es inherente al proceso de aprendizaje, se cree que es el inicio de lo que es todo el proceso creativo y que es una interpretación también novedosa de experiencias, de acciones y de eventos, pero que se realiza básicamente en niños actualmente, en niños que están en la escuela primaria o la escuela secundaria. Un ejemplo muy común es cuando los niños traen, por ejemplo, un pequeño dibujo, ¿no? Que es parte de su creatividad. Uno lo ve y dice, bueno, ¿qué es esto, no? Pero es su creatividad, la creatividad de ellos, es novedoso, es apropiado para ellos y eso sería el origen de la creatividad, lo que le llaman el mini C. Y hay un feedback cuando tú le dices, sí está bonito esto, hay que seguir haciéndolo. Eh, entonces pasamos a lo que es la pequeña, la little C, que o sea, cuando el mini C es alentado por los profesores, por los mentores, los padres, el proceso creativo puede mejorar y pasar al little C. Carl Rogers, que es uno de los famosos psicólogos de la personalidad después de Sigmund Freud y otros, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, él fue el creador más o menos de esta cuestión de la psicología positiva, del yo ideal, de esas cosas, y él nos habla de motivar la curiosidad y la exploración, y hay que dejar a los niños tomar sus propias decisiones, así como respetando sus ideas, ¿no? O sea, todo esto interviene en el proceso creativo. Ahora, por ejemplo, si ese niño mejora definitivamente y decide, por ejemplo, ser pintor y va a la escuela de arte y tanta cosa, y tiene un apoyo, entonces ya hablamos de un proceso que es que tiene una experiencia profesional en lo que es creatividad. Lleva varios años de práctica y entrenamiento. Y luego terminamos en lo que es la Big C, que requiere más tiempo aún.
nosotros podemos ver los casos de los premios Nobel o de los grandes pintores o de los grandes escritores que llegan a la cúspide generalmente después de mucho tiempo, ¿no? De mucho tiempo de empeño y de sacrificio, pero ellos tienen algo, como les había mencionado, pasión y obsesión. Luego vamos a pasar ahorita a lo que son las etapas del proceso creativo, ¿no? El proceso creativo se da en el cerebro, pero tiene etapas. Y bueno, se ha estudiado, y este es un modelo de Wallace que es bastante antiguo, pero que tiene que se utiliza bastante y se menciona bastante en el proceso de generar ideas, el proceso de creatividad. Empezamos con la preparación, ¿no? Cuando tienes un proyecto o quieres lograr algo, primero tienes que prepararlo. Esta es la etapa consciente del proceso creativo, ¿no? Buscas una solución y planteas tus estrategias de investigación, ¿no? Esto toma un tiempo. Y luego viene el proceso de incubación, que ya es un estado inconsciente, porque dice que te alejas un poco de lo que estás buscando, ¿no? Y permites que tu mente divague, o lo que le llaman el soñar despierto, el daydreaming. Y allí es donde se incuban las ideas. Y a partir de allí, ese periodo de incubación termina con el proceso de iluminación, que es el que le llaman el aha momento, el eureka, que es bastante conocido en la historia del matemático Arquímedes, ¿no? Y que es la repentina solución que viene como a manera de destello, que mucha gente, no sé si a ustedes les ha pasado de escuchar, sí, estaba haciendo otra cosa y de repente se me vino esto a la cabeza. Pero luego viene la última parte, que es la parte de verificación, que he puesto ahí como pregunta, la etapa final del proceso, porque generalmente a veces no es la etapa final, porque te das cuenta que no funciona, o sea, pones tu idea y no, dices después está mal, entonces esta solución no es buena y tienes que repetir el proceso. Lamentablemente eso se da en muchos de los casos, ¿no? No todo es victoria, aprendemos de nuestros errores también. Entonces, hablando ya de neurociencia, ¿de dónde vienen las ideas? Repasando algunas presentaciones, he encontrado esto que me parece bastante anecdótico. Seguro que todos ustedes han visto lo que es o la película A Beautiful Mind, que trata de un premio Nobel en matemáticas que tiene esquizofrenia, de hecho que le detectaron esquizofrenia a los 30 años. Y él tuvo el premio Nobel y le preguntan, ¿no? ¿Cómo pudiste creer que estaba siendo reclutado por alienígenas del espacio para salvar el mundo? Y él responde bastante sincero y dice, bueno, porque las ideas que tuve acerca de los seres sobrenaturales llegaron a mí de la misma manera que mis ideas matemáticas. Entonces las tomé muy en serio, o sea, llegó a su cerebro, ¿no? Esto de acá es interesante porque hay gente que estudia el proceso creativo en personas que tienen problemas mentales. De hecho, que muchos de grandes creadores, por ejemplo, Van Gogh, está asociado a problemas mentales. Hay muchos pintores, vamos a ver casos luego en problemas con Parkinson pero sí se asocia bastante a aquellos que son medios locos y que tienen ideas brillantes. Hay toda una rama de investigación en ello. Entonces, la creatividad es lo que el cerebro hace. Acá les voy a poner esto de acá. Al inicio les mostré una foto de una ciudad, bueno, la ciudad de Montreal, y lo que muchos estudiosos de la creatividad y evolución dicen de que si no hubieran seres humanos, básicamente, esto seguiría tal como está, como bosque, o sea, sin construcciones, sin nada, ¿no? Entonces ellos dicen
que el problema es en la evolución. Y acá están viendo ustedes un video, bueno, eso es un cartoons donde muestran las entradas y las salidas en el cerebro, ¿no? Que están cerca el uno del otro y que hay un espacio muy limitado para que haya nuevas conexiones. El ejemplo que ponen es bastante clásico y dicen, por ejemplo, miran, pues tú le pones a un hámster o a un roedor o a otro animal, le pones comida y ellos lo único que hacen automáticamente es comer. Esto es un ejemplo bastante simple, pero que más o menos ayuda a entender que la evolución juega un rol también en el proceso creativo, en el ser humano. ¿Ok? Bueno, el hámster solamente se le ocurre comer, ¿no? Es su reacción. Okay. Ok, va, sorry. Pero el ser humano, nosotros podemos hacer diferentes cosas con la comida, no solamente comer. En la foto que pueden ver algunos platos que son bastante creativos, ¿no? O sea, que el alimento que nosotros tenemos no solamente sirve para comer, sino podemos usarlo, en este caso, como decoración, ¿no? Podemos usarlo como herramienta en algunos casos, y en algunos casos también podemos usar el alimento como juguetes, ¿no? Y eso lo menciona. Pero, ¿a qué se debe todo esto? Ellos lo que menciona es que durante la evolución, los inputs y los outputs hay una expansión entre ellos. Entonces va a permitir que hayan más procesos sinápticos, que cada quien genera su experiencia y hay más experiencias, o sea, mientras más espacios tienes, más posibilidades de generar nuevas conexiones tienes. ¿Okay? Hace mucho tiempo se hablaba del cerebro creativo, se hablaba de la región derecha, de la región izquierda y todo. Ahora nosotros ya sabemos que no es así, que el cerebro funciona como una unidad integrada. Aquí lo que les quiero mostrar es los inputs y los outputs. Los inputs serían todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que nosotros vemos, olemos, nuestras ideas, nuestras memorias, el conocimiento que nosotros adquirimos, todas nuestras experiencias que son únicas, ellas entran al cerebro y en el cerebro existe una cosa como que un refashioning, una reconfiguración, y eso es lo que permite el output, que es el proceso creativo. Entonces, este neurocientífico que se llama David Eagleman, él dice, la creatividad emerge de la interacción de billones de neuronas enviando millones de impulsos eléctricos. Así, cada experiencia es una materia prima para nuestro cerebro. Y eso se viene repitiendo y se viene repitiendo. Y al último vamos a ver el concepto que nos da Steve Jobs y que más o menos es en diferentes palabras y desde una manera o desde una perspectiva diferente, pero que más o menos es lo mismo. Ok, entonces ya ahora estamos con que el proceso creativo, que el cerebro juega un rol importante en el proceso creativo. Entonces, para poder entender, la organización del cerebro es importante para poder entender cómo el cerebro está involucrado en el comportamiento y en los procesos cognitivos, ¿no? Antes, el comportamiento y los procesos cognitivos más o menos se decía de que estaban de manera aislada, eran operaciones aisladas de diferentes áreas individuales del cerebro. Ahora nosotros ya sabemos, bueno, eso ha cambiado, ahora nosotros sabemos por los nuevos estudios que han salido que el comportamiento y los procesos cognitivos se llevan a cabo en el cerebro, pero hay una interacción dinámica que se distribuye en todas las áreas del cerebro y van formando grandes redes, ¿no? En el cerebro, y eso lo vamos a ver que sucede en el caso del proceso creativo, ¿no? Entonces,
Bueno, sorry. Bueno, los avances tecnológicos y metodológicos en el estudio de la estructura y de la función del cerebro son muy importantes para poder entender muchas cosas de las que pasan en el cerebro, incluyendo la creatividad. Ahora les voy a presentar un trabajo que ha sido publicado en el 2018 por Roger Beatty. Ahora él es profesor en la Universidad de Pensilvania. Y él hizo este trabajo para identificar la red cerebral o el brain network que está asociado a las capacidades creativas. Este trabajo es bastante importante cuando ustedes busquen en internet acerca del cerebro y los procesos creativos. Lo primero que va a salir es este trabajo porque muestra de manera más o menos bastante clara que el cerebro está involucrado en esto, ¿no? Entonces, como metodología ellos utilizan, bueno, diferentes participantes, 163 participantes, todos ellos estudiantes universitarios con un nivel alto en ciencias, en artes, o sea, él mezcla todas esas cosas y utiliza diferentes test, utiliza dos test, realmente utiliza dos test que son tareas de pensamiento divergente. El pensamiento divergente está bastante ligado a lo que es la imaginación, ¿no? A la generación de nuevas posibilidades. Y como técnica utilizan el functional, la resonancia magnética por imágenes, que lo que mide es en realidad el oxígeno que está en la sangre, que está supuestamente asociado a la mayor actividad eléctrica en las neuronas, ¿no? En realidad, ellos encuentran tres grandes redes sería, ¿no? Eh, la primera es la red por defecto, creo que es la correcta traducción, es the Default Mode Network, the Silence Network, and the Central Executive Network. O sea, estas tres están activadas durante el proceso creativo. Olvidé mencionarles que cuando los participantes están en el equipo de resonancia magnética, o sea, ellos les van preguntando cosas y ellos van respondiendo, ¿no? De tal manera de que las activaciones en el cerebro se den de manera más o menos en tiempo real, ¿no? Bueno, las redes en el cerebro ocupan varias regiones. En realidad todo esto de acá tiene mucho que ver con la anatomía del cerebro y todas esas cosas. No voy a ir muy específico en todo esto, lo que pasa en el cerebro, porque algunas de las funciones de estas redes son muy parecidas, ¿no? Y son bastantes funciones dependiendo de qué es lo que toca en las redes, en estos sitios de activación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la red ejecutiva, tenemos el dorsolateral prefrontal cortex, tenemos el parietal cortex, acá en el Silence Network tenemos no recuerdo, ¿cómo se llama esto de acá? El ángulo insulata, creo. Y en la network por defecto tenemos el ventricular media prefrontal cortex y el parietal cortex. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Por ejemplo, la red ejecutiva, ¿no? que es responsable de la atención y que está involucrada en el cerebro consciente, o sea, en la manera de pensar de manera consciente, ¿no? Hay una comunicación, directa entre el dorsolateral prefrontal cortex, como les había mencionado anterior, y el posterior parietal cortex, ¿no? El dorso lateral prefrontal cortex es responsable de la toma de decisiones, la resolución de problemas, el pensamiento abstracto, la planificación. Y en realidad hay bastantes funciones que están ligadas a todas estas redes, ¿no? Y el posterior parietal cortex que integra la información sensorial, el espacial, el tacto y la navegación. Esta red, que es la red por defecto, que también se le llama la red de
de imaginación y que está bastante ligada a las actividades creativas, a la lluvia de ideas, al soñar despierto, ¿no? También se cree que es responsable de las situaciones sociales, del social cognition, y se considera que es el génesis o la génesis del pensamiento creativo. Es la red que controla la ejecución de simulaciones mentales, ¿no? Es la interacción de la espontaneidad de esta red de imaginación y las herramientas de enfoque y agudeza de la red ejecutiva que produce el pensamiento creativo como producto final. Se cree que estas dos redes funcionan eh, casi simultáneamente, porque esta es la red que crea el pensamiento divergente y la otra, la ejecutiva, es la que crea el pensamiento convergente, ¿no? Este es que tiene que ver con la imaginación, con la creación de nuevas posibilidades y el otro con la resolución de problemas. Se cree que hay un overlapping allí, ¿no? Y la que juega como mediador entre estas dos redes es The Salience Network, que está involucrada en el switch entre la red de imaginación y la red ejecutiva. Esta red toma la decisión acerca de qué información, que puede ser interna o externa, es la más adecuada para resolver el problema. Definitivamente, cuando tú estás pensando y tienes varias ideas, ¿no? Pero tú tomas una nada más. Y ese pick-up de solamente una idea está dada por esta red que es la red de Salience. Esto de acá es parte del resultado del mismo trabajo. Lo que pasa es que cuando ellos tienen una imagen, ellos utilizan diferentes templates de cerebros, ¿no? Que ya se conocen y utilizan herramientas matemáticas, de informática, lo que es el cerebro computacional, y sacan esto, que son los nodos, ¿no? Cada nodo es una región en el cerebro. Y ellos han visto, por ejemplo, que en la red de las personas o de los participantes con alta creatividad, 12 están involucrados en la red por defecto, 4 están en la red de Salience Network y 3 en la red ejecutiva. Como les había mencionado, y esto es conocido, The Default Network es la que está bastante asociada con la imaginación y con el proceso creativo en sí. Bueno, esto es la estadística que ellos hicieron y como pueden ver, hay nodos que se encuentran tanto en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo, ¿no? Pero esto de acá es solamente para mostrarles. Ahora vamos a cambiar un poquito, porque si bien es cierto, tú ves señales en el cerebro, cuando tú ves procesos excitatorios, cuando ves estimulación eléctrica, eso es lo que ves, pero eso significa también que hay una biología atrás de eso. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos. Es que parece que estoy hablando solo. Te estamos escuchando muy Sí. perfecto. Ya, y bueno, como les dije, en el cerebro tú ves señales, pero eso quiere decir que hay una biología detrás de eso, ¿no? Que hay neurotransmisores, que hay moléculas que están participando en eso. Eso no lo sabemos. Y si hay moléculas... Mediodía, amanece con el celular. ¿What? Juliana, ¿puedes silenciar? Ok. Yo no tengo celular. Sí, Jorge, disculpa. Continúa. Yo pensaba que... Ok. Entonces, si tienes moléculas involucradas, de hecho que también tienes una genética, ¿no? Pero todavía la comunidad científica no es lo suficientemente creativa como para poder decir o concluir qué es lo que pasa. Pero hay una teoría que es bastante interesante aquí, eh, o una hipótesis que ha sido publicada, bueno, es un review realmente donde ellos proponen
la participación de estas moléculas que tienen que ver con los estados de ánimo, con el proceso cognitivo en la creatividad, que son los que dan los impulsos a la creatividad, que es la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, ¿no? Se cree que estas moléculas están involucradas en el proceso, y de hecho están involucradas. Hay ciertas evidencias, pero en realidad todavía no es muy concluyente, porque estos neuromoduladores, nosotros sabemos que tienen mucho que ver básicamente en los estados de ánimo, pero en muchos otros procesos también, ¿no? Entonces, les voy a presentar ahorita un trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer, que ustedes saben que los pacientes con Alzheimer tienen un problema con la dopamina y este, lo que ellos le daban primero a un paciente, era un paciente de 47 años que tenía una cierta habilidad para la pintura. Entonces, le daban primero el DOPA, que es un precursor de la dopamina, y luego le empezaron a dar un agonista de la dopamina. Y ellos vieron como resultado que el paciente mostró un aumento de su interés por pintar. Mostró un remarcable cambio de estilo y actitud hacia el arte. Aumentó su productividad. De lo que normalmente decía que se tomaba meses para pintar un cuadro, empezó a pintar un cuadro por semana. Pero sin embargo, creó ciertos problemas sociales. El tipo se olvidó de que tenía familia, no hacía caso y se pasaba este, días y noches pintando. Esto es un solo caso, ¿no? Entonces, debido a estos problemas, le quitaron la receta del agonista de dopamina y todo regresó a lo normal. O sea, perdió su interés otra vez y todo eso, ¿no? Entonces, después se dieron caso y volvieron a darle el agonista de dopamina y volvieron a ver que efectivamente el tipo se volvía muy creativo. Acá les voy a enseñar una foto. Yo no soy especialista en arte, pero ellos lo que dicen que, por ejemplo, en el A y en el B, son cuadros muy realistas, ¿no? Y en el C y el D dice que son cuadros muy, bueno, como les digo, yo no soy crítico de arte, pero ellos dicen que son muy inspiradores, muy así, que tienen que ver mucho con la imaginación. Entonces, los críticos de arte dicen que definitivamente que el C y el D son mejor. ¿No? Entonces, este es un ejemplo claro, pero es solamente una persona, de que una persona con problemas de dopamina con Parkinson disease, y pueden ver que la dopamina realmente tiene mucho que ver con el amor por el arte, bueno, en este paciente. Entonces, luego, el 2014 sale publicado que es Dopamina y la biología de la creatividad. Lecciones lecciones de Parkinson, de la enfermedad de Parkinson. Entonces, ellos encuentran una fuerte correlación entre el agonista de la dopamina y la creatividad artística en pacientes con Parkinson. Ellos trabajan con 14 pacientes y pero algunos de estos pacientes, no, los pacientes luego fueron sometidos a una cirugía que se llama de estimulación cerebral, que le ponen unos electrodos y que estimulan eléctricamente las neuronas, bueno, en este caso en la sustancia negra. Y ellos encuentran que solo uno de los 11 pacientes mantuvo su creatividad. Entonces, la ciencia se refuta también con ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? No se sabe, la explicación no es, o sea, este es el resultado, o sea, la dopamina funcionó solo en un paciente y definitivamente se necesita estudiar más. Capaz es la concepción biológica de las personas o cómo es, pero de que la dopamina tiene que ver con la creatividad artística, tiene que ver,
pero más allá no se conoce, ¿no? Ahora les voy a presentar de nuevo el concepto de creatividad que fue dado por Steve Jobs. Y él dice, la creatividad es solamente conectar cosas. Él lo dijo así, connecting things. Dice, cuando tú le preguntas a una persona creativa cómo es que hizo algo, ellos dicen que se sienten como que un poco culpables porque realmente ellos lo hacen nada más y para ellos parece obvio, porque dice, ellos son capaces de conectar experiencias. Él habla de experiencias que ellos tuvieron y luego sintetizan nuevas cosas, ¿no? Pero cuando les mencioné al inicio, yo les mencioné de inputs, ¿no? Que son considerados experiencias, que pueden ser conocimiento también. Y esa es la razón por la que ellos son capaces de hacer lo que ellos hicieron. O sea, más experiencias, más tienen, eso es mejor, ¿no? Entonces, definitivamente la creatividad necesita de experiencias. Hay muchos que relacionan la inteligencia, pero eso también es todavía bastante controversial. Una vez hicieron un test de creatividad en personas con elevado coeficiente intelectual y no pasó nada, ¿no? Pero definitivamente que si una persona que tenga pasión, que tenga obsesión y muchos otros factores más, pueden llegar a ser creativos. Así que la inteligencia definitivamente juega un rol, pero hasta ahorita es bastante controversial cómo la inteligencia puede, o sea, si hay una correlación directa entre las personas que son inteligentes y el proceso creativo. Aquí nada más voy a concluir en esta parte, la creatividad es lo que nuestro cerebro hace y es importante para transformar el mundo. Me gustaría que sepan que hay 3 redes que están involucradas en este proceso, que es la red por defecto, la red ejecutiva y la red de Salience. No sé cómo es la traducción. Em, para que la creatividad exista, se necesita inputs, para que haya un refashioning, para hacer de lo ordinario extraordinario. Y que se borren el mito de que la creatividad es para el lado derecho o para el lado izquierdo. No, el cerebro es único y se maneja de manera uniforme. Cuando estaba preparando esta presentación, estaba viendo bastantes videos y encontré uno, porque acá nosotros decimos, sí, todos somos creativos, nuestra creatividad puede aumentar, pero lo que encontré fue lo contrario. Fue un estudio que fue hecho, que empezó a hacerse en 1965, lo hizo George Lang, que falleció el 2016, creo, en colaboración con la NASA. Ellos querían reclutar, la idea era reclutar gente que sea bastante creativa, ¿no? Para que luego se pueda innovar, porque en ese tiempo la innovación era importante, ¿no? Bueno, no en ese tiempo, sino siempre, pero en ese tiempo como que se empezó a salir los procesos de innovación y la creatividad, como les digo, es el requerimiento para los procesos innovativos. Bueno, ellos dijeron, bueno, los test son sencillos, a ver, ¿por qué no empezamos con niños? Y empezaron con niños de 5 años. 1.600 niños les hicieron un test de pensamiento divergente, ¿no? Preguntaban cosas y los niños empezaron a hacer. Y como pueden ver acá, los 5 años, el 98% altamente creativo, el 98%, casi todos. A esos mismos niños, 5 años después, o sea, cuando los niños tenían 10 años, le hicieron el test y hubo una caída dramática de la creatividad, 30%. Esos mismos niños, a los 15 años, 12%. En ese mismo momento, ellos cogieron 280,000 adultos y en los adultos vieron solamente el 2%. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué hay en esto? Es una pregunta que podría ser para discutir definitivamente. Yo vi el video de George y él es muy claro y dice, es la educación. Dice,
Nosotros estamos educando a los niños con los dos pensamientos, con el pensamiento divergente que tiene que ver, como les dije, con la imaginación, generar nuevas ideas, y con el pensamiento convergente, que es juzgar, tomar decisiones, generar críticas, evaluar, y ellos se van, o sea, estos tipos de pensamiento trabajan en redes diferentes, como les había mencionado, o sea, uno en la red por defecto y en el otro en la red ejecutiva. Entonces, hay como una mezcla, una confusión o algo, pero ellos dicen de que tenemos que parar esto. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él dice, el conocimiento o la imaginación. ¿Qué busca? La respuesta correcta es replicar el pasado o generar varias posibilidades, crear un futuro. Y es interesante porque él termina diciendo, la imaginación es más importante que el conocimiento, que es una frase que fue acuñada por Albert Einstein. Em, la creatividad, si ustedes buscan información en creatividad, ahora hay muchas cosas que se están diciendo para mejorar la creatividad, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Hay decenas de consejos, como por ejemplo salir a meditar, etcétera, etcétera. Me gustaría ponerles uno. Ayer Daniel Riquelme hablaba de los ejercicios y justo se me ocurrió también incluir esto, salir a caminar. Esto es un estudio que se hizo el 2014 en la Universidad de Stanford también, y también usaron pruebas divergentes. Y como pueden ver acá, las personas sentadas le hacen el test y siguen sentadas y no hay ningún incremento en las respuestas, ¿no? de los test que más o menos digan que son creativos. Pero sin embargo, cuando salen a caminar, ven que hay un aumento casi más del doble en el proceso creativo. Y acá, cuando ellos caminan y luego se sientan, hay una caída, pero si se dan cuenta, no cae al nivel de sentado. Entonces, ellos concluyen diciendo que el movimiento de piernas y la estimulación externa no son las causas directas del incremento de la creatividad, porque hay un efecto residual, como pueden ver acá. Entonces, ellos no hacen el experimento para probar acá, pero ellos sugieren de que hay mediadores biológicos, que pueden ser la dopamina, ¿no? Cuando uno sale a caminar hay oxigenación, capaz el cerebro se oxigena, etcétera, etcétera. Pues de hecho, los estados de ánimos también pueden influenciar con la actividad física. Em, y sí, los estados de ánimo, como les mencioné, también tienen que ver, ¿no? Hay dopamina, hay un ciclo de los neuromoduladores. Y con esto quisiera terminar diciendo de que todos los grandes pensamientos son concebidos caminando, por Friedrich Nietzsche. Bueno, gracias y a ver si hay preguntas. Sí, interesante, Jorge, toda la ponencia. Hay algunas preguntas, yo voy a leerlas para que puedas responder. Sí, estaba viendo, pero como Sí, claro. son letras chiquitas. Yo puedo leerlas y tú lo vas respondiendo. A ver, Mónica nos pregunta, ¿existe una correlación entre la función creativa y la neurogénesis en adultos? Ah, la verdad no lo sé, porque cuando hablas de neurogénesis hablas de formación de nuevas neuronas, ¿no es cierto? Pero las neuronas, ¿dónde, no? O sea, por ejemplo, si está dentro de las redes que tienen que ver con el proceso creativo, de hecho sí, pero no creo que haya una investigación que muestre eso. Pero lo único que le puedo decir es que no lo sé. Pero como, por ejemplo, en el caso de los pacientes con Parkinson, que hay muerte de neuronas, y si la neurogénesis, no, pero no hay neurogénesis en esos sitios. No sé la verdad. Es una buena pregunta, no creo que haya respuesta todavía. No hay problema. ¿Qué estudios hay desde la neurociencia
sobre la influencia de factores económicos y culturales en la Esa es una pregunta bastante interesante. Yo no he hablado nada. Mira, ven, la creatividad como parte del comportamiento, de la personalidad, de los procesos cognitivos, tiene una influencia biológica y tiene una influencia ambiental bastante. Bueno, por ejemplo, cuando hemos visto en el último la caída de la creatividad, es por una influencia cultural que es la educación. Mira, ve, esto de acá no sé si sea cierto, pero en diferentes culturas, o sea, por ejemplo, si una persona es creativa y se dedica solamente a su trabajo y se esfuerza, es apasionado, digamos que tiene un buen salario y todas esas cosas, entonces uno se siente como que aquí estoy muy bien y encima me gusta lo que hago, ¿no? Entonces tu proceso creativo y tu pasión y tu obsesión va a ayudarte. Pero si esa misma persona está en otro ambiente, digamos que no tiene un buen salario, que tiene una familia, por ejemplo, numerosa y todo eso, y tiene problemas, esos son los factores externos, ¿no? Que pueden ser factores sociales. Y claro, definitivamente hay bastante investigación que hablan de los factores ambientales, cómo intervienen en la creatividad. De hecho, que es una de las razones por la cual todos no mostramos el mismo rango de creatividad, ¿no? Pero Claro, eso es excelente. Hay bastante información acerca de la influencia de la cultura. Mira, ven, una vez conversaba con algunas personas, por ejemplo, a los niños, este, en algunos países les exigen tanto que estudie, que estudie, que estudie, y ellos son como que estudian y son muy buenos y son muy competitivos, pero no son muy creativos. claro, eso es cierto. Ujú. Eh, Otra pregunta más. ¿La caída de la creatividad también se debe a la tecnología que hoy en día es cada vez más utilizada? Es que la tecnología debería ser considerada para todos como una herramienta para mejorar tu calidad de vida, nada más, pero la tecnología, tu calidad de vida en algunas cosas, ¿no? Porque este, la tecnología nos ayuda y no podemos vivir fuera de la tecnología, pero ahora estamos usando tecnología ya en exceso, ¿no? Y yo creo que no ayuda el hecho de estar, es como la televisión, ¿no? No ayuda en el proceso creativo, porque nos reprime, de cierta manera, reprime sobre todo a los niños y a los adolescentes. Claro. Y la última pregunta dice, este pensamiento de que la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿cómo se podría aplicar en las instituciones educativas de educación inicial? Jardín. El cómo, en realidad, no lo sé, pero yo sé que hay gente, hay colegios que están cambiando a enseñar a los estudiantes a ser más creativos. Eh, por ejemplo, el arte, el no sancionarlos. Yo no sé si ustedes han visto cómo es la educación en los países nórdicos, sobre todo en Finlandia, porque aumentó su evaluación en el examen PISA que se hace. Y hay un documental, yo no sé si habrán visto, de Michael Moore, y allí ellos muestran de cómo es que a los niños les dejan hacer, tienen bastantes actividades, pero que como que son voluntarias y no tienen tareas y ciertas cosas. En el documental, que es un cerebro creativo que está en el Netflix, no sé si ustedes tengan acceso, yo creo que sí. Allí también muestran cómo una escuela en Vermont, aquí bueno, en Estados Unidos, está aplicando mucho eh, metodologías que incentiven la creatividad de los niños. Perfecto. Eh,
No sé si de repente alguien en el público quiere hacer alguna pregunta, de repente Milagros también está conectada, de repente quiere hacer algún comentario o alguna de las personas que están en línea. Hola. Hola. Hola, Buen día. buen ¿Qué día. tal? Bien. Buenos días, mucho gusto. Yo tenía una pregunta y la estaba poniendo en el chat, pero ya que dieron el pie, ya puedo exponer. Pues como estamos hablando de dopamina, ¿no? Y la incrementación de esta en tratamientos incluso de manera sintética, quería saber cuál podría ser la relevancia cuando hablamos de personas que tienen un problema con esta regulación. Es decir, las personas que, por ejemplo, han abusado de drogas y de hecho eso ha elevado sus niveles de dopamina y han quedado con una secuela, ¿no? Y tienen problemas ahora para mantenerse en un estado de ánimo elevado, regulado. Entonces, quería saber si esta condición ahora afecta su creatividad, ahora son menos creativos que antes, o tienen menos creatividad natural. Y además también quería saber si es así, cómo afecta en ellos el poder usar medicamentos que eleven su dopamina o serotonina, ¿no? Por ejemplo, para ellos también estarían activando esta memoria neurológica que tienen con las adicciones, digamos, en caso de que sean adictos ya a las sustancias. Eso es mi pregunta. Ok, creo que entendí la pregunta. Era de que tenían pacientes que tienen una regulación alterada en la dopamina. ¿Esa fue la pregunta? ¿La primera? Sí, esto ahora afecta su creatividad natural. Bueno, el hecho de que de la dopamina afecte la creatividad, hay una correlación, pero en pacientes que tienen Parkinson. O sea, si hay a otro tipo de pacientes o otro tipo de problemas, no hay evidencia, no he encontrado, no he visto, y más o menos como trabajo con neuronas dopaminérgicas, entonces no desconozco, pero el hecho de darles dopamina, bueno, en este caso se ha visto de los pacientes con Parkinson, pero de otros tipos de pacientes no te podría decir así a ciencia cierta si puede funcionar. Ahora, los ciclos de dopamina y todas esas cosas son regulados internamente, o sea, si es que tú le das solamente por ver si afecta su proceso creativo, eso de allí no sé si sea lo correcto. Claro, era más bien para ser precavidas en cuanto a darle medicamentos o darle incluso, pues hay alimentos, sustancias o cosas que puedan elevar la dopamina y si es para ellos peligroso, ¿no? Por la Ujú. memoria Yo creo que neuronal. sí, porque mira, ve, en el paciente, en el caso que yo mostré, la dopamina se le dio, digamos que digamos que por casualidad, ¿no? Porque él tenía un tratamiento con el DOPA, que es un precursor, y la dopamina, el agonista que le dieron tenía otro target, que eran el D3, creo, de dopaminergic neuronas dopaminérgicas. En el, pero como te digo, en este caso son pacientes, pero normalmente la dopamina tiene otras funciones también. O sea, tiene, por ejemplo, en lo que es el reward, como la premiación, ¿cómo se llama esto? ¿Recompensa? Sistema de recompensa. Exacto, el sistema de recompensa, y también tiene que ver con los problemas sociales. Por ejemplo, en este paciente que le dieron dopamina o agonista de dopamina, se creó un problema social porque él no quería hacer otra cosa y lo que hacía era rechazar incluso hasta su familia. O sea, hubo un problema social que se creó por estar dándole la dopamina. Después tuvieron que arreglar. El estudio es solamente de un solo caso, ¿ya? O sea, es bastante simple leerlo y
la idea, después le bajaron la dosis de dopamina, empezaron, digamos que a jugar un poco con las dosis para ver si por un lado mantenían su creatividad y por otro lado disminuían su problema social. Ujú. Bueno, y claro, y los pacientes de los que yo hablo creo que tienen también este problema antisocial y Sí. también el de muy ligado al sistema de recompensa. Recuerda que cuando hacemos alteraciones en el cerebro con alguna droga o con algún neurotransmisor, etcétera, se crea un problema igual. O sea, puedes solucionar uno y puedes ocasionar otro, porque el cerebro es así, complicado. Muchas gracias. No, ya estuvo Jorge buena. Milagros Infante. Hola Milagros, ¿cómo estás? Qué gusto, feliz de haber escuchado al fin esta ansiada ponencia que la veníamos postergando desde noviembre, diciembre, ¿no? Y Sí. ha superado nuestras expectativas, Jorge Cueva. Ah, gracias, espero que sí. Bueno, pero Sí, realmente la creatividad es bastante amplia, hay bastante información allí y hay alguna información que es media complicada también y ha habido varias cosas que no se puede hablar por el tiempo, ¿no? O sea, en realidad es, por ejemplo, la creatividad en el definitivamente negocio y todo eso. claro, definitivamente este espacio que estamos brindando a través de Semana de Neurociencia en el Chapter Perú es justamente para motivar, ¿no? Y esto realmente, tu ponencia nos ha abierto muchas interrogantes y también a la vez ha resuelto algunas, ¿no? Bueno, de parte mía muy agradecida. Y Laura, para que cierres, creo, o hay alguien más. Sí, la creatividad A ver. está bastante de moda ahora con todo lo que es la ciencia y tecnología. Yo he visto que en Perú hay ya cursos de creatividad científica y cultural por allí. Este, am, definitivamente es importante, pero hay un detalle que siempre debemos tener en consideración, es que la creatividad es para todos, no solamente para el negocio. O sea, porque generalmente está asociada a innovación y siempre cuando hablamos de innovación hablamos de los negocios o de las fábricas, cosas así, y no, intervienen en todas las áreas del saber y es bueno tener gente creativa o gente que conozca de estas cosas para que, por ejemplo, mejore el sistema educativo, ¿no? Excelente. Bueno, Jorge, ha sido muy importante este aporte que estás dando, o es muy importante, y como acaba de escribir una docente, madre de familia, que indica que esto pues le cambia la visión con respecto no solamente en el área personal, profesional, sino también familiar, ¿no? Laura, vas a dar aquí al cierre, Jorge, tus palabras finales. Mis palabras finales son agradecerles a ustedes por esta oportunidad. Realmente hablar de creatividad y neurociencias para mí ha sido, digamos que un reto, porque estaba un poco, digamos, separado tengo formación de neurociencias, pero esto mezcla un poco la psicología y la anatomía del cerebro y muchas otras cosas pero que son bastante interesantes porque yo creo que son bastante aplicables. O sea, por ejemplo, hacer test ¿cómo se llama esto? De creatividad, yo no creo que sea difícil. Los tests están allí, se puede conseguir y se pueden hacer estudios para ver cómo va la creatividad en nuestra población, ¿no? Mm, perfecto, Jorge. Entonces abrimos, muy Gracias. agradecidos de nuevo de parte del Chapter Perú, Gracias a y ustedes y felicitaciones de nuevo. abrimos cámaras de los participantes para las fotos. A ver, Pero a mí se me ha caído el pelo. a ver quién, Gracias, la, Jorge. la timidez. Esperamos tenerte nuevamente en otra ponencia en Chapter. Sí, mira, ve, Definitivamente. pues el chapter está nuevo, ¿no? Felicitaciones. ¿Sí? Capaz puedo participar en algo que tenga que ver con neurodegeneración también. Sí, sí, sí. Y definitivamente estoy pensando tomar cursos de creatividad. He empezado a tomar algunos cursos en psicología y en creatividad hay un programa en creatividad y innovación y realmente me llama mucho la atención, me llama bastante de qué es lo que pasa, ¿no? Y creo que tiene un efecto directo
en la población. No, es interesante la última frase que se me ha quedado, como que la creatividad es más importante que el hecho del conocimiento en sí, ¿no? Eso de que nosotros mismos queremos que algo se quede grabado, memorizar, y de repente una salida y caminar en un parque o tener relación más con la naturaleza puede activar más el cerebro. Eso es verdad. Bueno, eso es un estudio que ha sido hecho en el 2014, pero cada vez hay más evidencia de que, ayer estaba hablando Daniel, ¿no es cierto?, de los ejercicios que no solamente te mejoran, digamos, de un punto de vista de salud física, sino también mental. O sea, tiene mucho que ver con los procesos cognitivos y es bastante interesante cómo el mundo está, digamos, que viendo todas estas cosas. Por ejemplo, la meditación, también hay información de que te ayuda en los procesos creativos. Todas estas cosas son, digamos, que nuevas, ¿no? Exacto. Ujú. Bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por participar. Y bueno, hoy día en la tarde yo voy a estar presente, ¿no? En Perfecto. las 2 o 3 conferencias que faltan. Sí, a las 5 de la tarde tenemos una conferencia, es un conversatorio de neurociencia y derecho. Justo va a estar Milagros y el doctor Abelardo Encinas. Y a las 6 inmediatamente hay otra conferencia más, que vamos a ver la parte más de, como te mencionaba, de gobierno, de políticas públicas. Vamos a tener a un diplomático, Cristian Serna, que nos va a hablar también sobre la parte de neurociencia y esta parte media legal que todavía es bien difícil hablarla acá en Perú, pero estamos tratando de abrir esta nueva rama. Qué bueno, qué bueno. Hay bastante información acerca de neurociencia y derecho. Sí. Exacto. Sí, Ujú. sí, sí. Entonces, bueno, los esperamos hasta las 5 de la tarde y gracias, Jorge. Gracias, gracias. Chao, y ya nos vemos más tarde. Gracias, Gracias. Jorge. Nos Ya, vemos. chao, chao, nos vemos.